¿Qué tal, queridos amigos? ¿Recuerdan ustedes que hace algún tiempo el doctor Hugo López Gatell dijo que el presidente de la República no era factor de contagio, sino un factor moral? Una frase que podrían haber escrito los partidarios de Stalin o de algún otro dictador, quizá Hitler, Mussolini, el propagandista de Hitler, Goebbels, por ejemplo. Ese pudo haber sido autor de una frase tan rimbombante. Lo digo porque ahora un senador de la República de Morena ha muerto, se han contagiado varios senadores del coronavirus y el Senado sí parece ser ahora mismo un foco de infección. La presidencia pues está bien cuidadita, bien resguardada, con los mismos medicamentos que usó Donald Trump, que ya está a una semana de saber si va a irse a su casa o si se queda en la Casa Blanca que pretende que sea dorada. Los mismos medicamentos utiliza Andrés Manuel. Andrés Manuel para prevenir, Trump para mitigar los efectos del coronavirus, que en este caso se convierte en el virus de la corona, en el virus del poder absoluto que demarca quiénes son aquellos privilegiados que pueden obtener la secreta receta para poder combatir al terrible coronavirus, que por cierto va ya en una nueva escalada poco a poco, dependiendo también de la política. Como el gobernador de Chihuahua no es adicto a, a las reuniones presidenciales, ni a las decisiones presidenciales, ni a la negligencia presidencial, entonces a Chihuahua se le castiga. Como seguramente se va a castigar también a Tamaulipas, en donde el gobernador ha sido evidentemente un elemento empleado por el narcotráfico para sus propios intereses, los propios intereses del narco. A ese lo ha tratado muy mal el presidente, se ha mofado de la jerarquía que ostenta, ha dejado a Tamaulipas con un mini discurso completamente absurdo, diciendo que los va a apoyar, pero que no está de acuerdo con las decisiones del gobierno estatal. Es decir, un sí, un no, como siempre hace López Obrador, ¿no? Siempre da a conocer lo que quiere hacer y al día siguiente retrocede y comienza a divagar, como lo ha hecho absolutamente toda su vida política. Desgraciadamente, vamos de mal en peor. Los AMLovers están furiosos. Verdaderamente se rasgan las vestiduras porque la marcha programada para el sábado pasado, 24 de octubre, reunió a unos cuantos nada más y no al millón que pretendían. Se quedaron en casa todos, porque ya no hay muchos que quieran sacar la cara por López Obrador, esa es la verdad. Dirán que por la pandemia, bueno, pues por la pandemia no tanto, porque resulta que en el caso de la manifestación cívica del 3 de octubre, pues hubo más de 180,000 personas, entre 180, 200, algunos hablan hasta de 250,000, pero fue evidente la diferencia con los pobres grupitos que desfilaron el 24 de octubre gritando consignas a favor del presidente de la República, como si fueran espontáneos, como si realmente los empujara la entrañable fe en la cuarta transformación. Todavía hay, lo creo, partidarios muy acérrimos del presidente de la República. No se puede dialogar con ellos. Usan como diatriba el insulto y así no se puede dialogar. Usan los lugares comunes como razonamientos básicos y así
no se puede razonar ni se puede dialogar. Usan las adjetivaciones baratas para tratar de contrarrestar a los argumentos sólidos, y así no se puede dialogar. Lamentablemente, lo que sí ha logrado el señor López Obrador es dividir a la sociedad de tal modo que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, hay grupos que piensan que no son tantos los muertos porque a todos los han clasificado como víctimas del coronavirus sin serlo, es decir, que han muerto de otras enfermedades, por ejemplo, la neumonía atípica. Otros aseguran que está bien lo que dice López-Gatell, a pesar de lo ridículo de su postración política. Pero otros más, la mayoría, están conscientes de que hay que multiplicar por 3.8 el factor que el mismo López-Gatell dio a conocer para tener un acercamiento a la realidad de la mortandad y de las infecciones que se han dado como consecuencia del COVID-19. Pocos son los que hablan de la realidad, y a los que hablamos de la realidad sin compromisos ni con uno ni con otro grupo, entonces se nos tacha como de adversarios. Adversarios a los que el presidente dice que no va a tocar, pero que en el fondo hace todo lo posible por mancillarlos, por exhibirlos, por afrentarlos. ¿Qué se cree, señor López Obrador? Usted va a ser carroña política en 2024, por lo menos. Y después va a venir el juicio de la historia, y ahí sí, verdaderamente escóndase. Escóndase, refúgiese en su rancho la chingada, porque le va a llegar muy lejos el juicio de la historia. Le va a pegar con dureza, porque usted ha sido responsable de muchas atrocidades contra el pueblo de México. Ha sido responsable de las masacres constantes que se dan por todos los rincones del país. La violencia está como nunca. Ha sido responsable de el número de muertos que pudimos habernos ahorrado, si esa sería la palabra, que pudimos haber dejado de tener si se hubieran aplicado las medidas más adecuadas para contrarrestar la pandemia. De cada persona que muere en México representa el 10%, el 11%, entre el 10 y el 11% de los infectados. Y esto, queridos amigos, es exactamente 8 veces más de la incidencia de mortalidad que hay en todas las demás naciones. Ese porcentaje, lo he dicho varias veces, representa a los muertos de López Obrador. Y la economía, y las obras de infraestructura, las que no se hicieron por soberbia y las que se están haciendo con sobreprecio para justificar el hecho de que ya no hay dinero para las emergencias, ya no hay fondo para la estabilidad presupuestaria, ya no existe nada de dónde hacerse, salvo los fideicomisos que acaba el presidente de asimilar para seguir gobernando con la ficción, para seguir gobernando sin decirle la verdad a los mexicanos, para seguir gobernando un país de crédulos, de manipulados, pero también de personas que piensan. Y los que piensan no le dan una buena calificación al presidente. Lo señalan como uno de quienes más daño le han hecho al país. No soy conservador, soy más liberal que el presidente, mucho más liberal. Y si quiere, lo demostramos cara a cara, pero no va a querer, va a decir que soy un pobre periodista al lado de su jerarquía del presidente. Pero muchas veces hablamos él y yo,
y resultaba que el más avanzado en cuanto al propósito de ser vanguardista en una especie de revolución pacífica, en una especie de liberalismo político, era yo. Y esto no es echarme elogios, es simplemente definir cómo se daban las cosas en aquellas conversaciones. Usted, presidente, era bastante más conservador, más fifí, como dice usted, que yo. Así que piénsalo bien, porque le está llegando la hora. Le está llegando la hora de tener que emprender su propia campaña de salvamento. Lo siento, no me van a callar y lo digo con cero cobardía.